Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Antes de platicar de qué vamos a estar conversando, estoy acá acompañado de un excelente equipo con nosotros. Así que quiero ir presentando uno por uno a ellos y para empezar vamos con las damitas, ¿verdad? Sandrita, ¿cómo estás? Gracias, Julito. Gracias a Dios. Muy bien. Aquí muy emocionada de estar nuevamente con este grupo de conferencistas y sobre todo muy contenta de poder dirigirnos a la audiencia que sin duda tendrá inquietudes acerca de este tema, ¿verdad? Que es relevante y muy actual. ¿Verdad que sí, Frank? Así es, queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y muy entusiasmado porque nuevamente podemos regresar a la Biblia y que sea la Biblia que nos hable acerca de estos temas tan contemporáneos, tan contextuales. Es cierto, no les hemos dicho el tema, pero quiero decirles que es un tema que realmente es altamente importante. Así que muy entusiasmado. Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Eric y es tan motivante poder estar acá desde este lado para compartir buenos temas como el de hoy acerca de qué dice la Biblia acerca de el homosexualismo y todo lo que está alrededor de ello. Ahí Así está, Eric reveló el tema. El tema. Y creo que es algo que nos motiva mucho porque de verdad lo que queremos decir principalmente es que Dios es un Dios de misericordia, no es un Dios condenatorio. Eso sí, es un Dios de justicia. Así que hoy vamos a compartir como amigos con ustedes este tema, así que estaremos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, amigos. Sí, como bien lo mencionaban, hoy vamos a estar hablando acerca, o continuar hablando acerca del homosexualismo. Si se podrán recordar, el programa pasado hablamos acerca de la orientación del homosexual y la práctica homosexual. Así que hoy vamos a estar continuando el tema del lunes pasado, pero antes de entrar, quiero llevarte a la reflexión. Si tú eres un padre de familia que nos está escuchando y has tenido dudas acerca de este tema, ¿qué es el homosexualismo? ¿Cómo se comporta? Si en tu casa tenés un caso en el cual quieres tratar y hablar, hoy vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué es? ¿Cómo tratarlo? Y vamos a tener un programa muy, muy bueno acerca de este tema. Así también, si tú tienes o eres un universitario, una persona que está estudiando y tiene presiones de distintos factores o tienes presiones con tus amigos, hoy vamos a estar hablando. No te despegues de este programa porque vamos a estar hablando acerca de la homosexualidad, qué corresponde y qué conlleva todo esto. Así que volvemos en unos momentos para seguir hablando del tema y poder profundizar un poco más. Volvemos, amigos. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, y volvemos después de este pequeño corte y el tema, como bien lo decía nuestro amigo Eric, es qué es la homosexualidad y qué se considera como homosexualismo. También qué significa una definición, por ejemplo, el transgénero, amigos. Bueno, el transgénero es ya el proceso de una persona que realmente no está conforme con su cuerpo, o bueno, lo voy a decir de esta manera, tiene un cuerpo físico, el cual Dios le dio, pero él o ella siente que ese cuerpo no corresponde a su identidad sexual. Entonces, una persona transgénero es aquella que ya ha tomado la decisión de invertir en hormonas, en cirugías cuantiosas. Muchas veces hemos leído ahí, ¿verdad?, que pasan por un proceso de 15, 20 duras operaciones a un costo increíble
para hacer una transformación física en su organismo. Entonces ese es el transgénero. Qué interesante esa conclusión. Y es que ahorita hablando con este tema del homosexualismo, me viene también otra palabra que es la bisexualidad. ¿Alguien nos podría comentar más o menos qué se trata la bisexualidad o qué es la bisexualidad? Yo quisiera decir algo sobre los bisexuales, que son a menudo personas que se sienten atraídas emocionalmente, románticamente o sexualmente hacia personas de cualquier sexo, de cualquier sexo. Algunas bisexuales, por ejemplo, se sienten atraídas especialmente por el sexo contrario, ¿verdad? Y también hacia diferentes sexos, o sea, a su mismo sexo, heterosexuales, pero también hacia el otro sexo, ¿verdad? Y realmente son personas que tienen prácticas con ambos sexos. Exactamente. Entonces, si yo soy hombre, tengo relación con una mujer, relación sexual, pero también participo de la relación sexual con otro hombre. Exactamente. Qué interesante. Ambos sexos. Sí, ambos sí. sexos. Yo Ajá. solo quisiera agregar un detallito a lo que es el transgénero que hablaba Frank. Fíjense que aunque se puedan cambiar de sexo y cambiar muchas cosas hormonalmente, como tú decías, operaciones y tantas prácticas, pero realmente su esencia, sus células y muchos aspectos de su vida, de su cuerpo, van a seguir siendo del sexo con el que nacieron. ¿Sí? Con el que nacieron. O sea, sus células, todo va a ser, si era mujer, va a seguir siendo hormonalmente femenino. Tiene una naturalidad que no se puede cambiar, por nada. Muchas cosas se podrán cambiar físicas, ¿verdad? Pero interiormente, lo más interno de su ser va a seguir siendo femenino o masculino de acuerdo al sexo que ha nacido, ¿verdad? Así, sí. Luego más adelante vamos a hablar entonces de las consecuencias, ¿verdad? Porque esas personas cuando pasan por ese proceso, al final hay una serie de consecuencias, sí. No solo físicas, sino que, como decía Sandrita, emocionales y de toda índole, que vamos a hablar después. Muchas gracias. Y no solo espirituales, ¿verdad? Y justo, cabal, lo que ustedes mencionaban, porque a veces uno dice el homosexualismo solo conlleva el tema de me gusta una persona del mismo sexo, sin embargo, acá estamos viendo el transgénero, la bisexualidad. Hay otra palabrita que tengo acá que es una persona travesti. ¿Verdad? Sí. ¿Qué puede ser eso, Eric? Es principalmente a aquellas personas que en el aspecto de su masculinidad original, ellos quieren exponerse visualmente como personas del otro sexo, ¿verdad? Y entonces se visten, se arreglan y en todos sus atuendos y en toda lo que pueda ser visible, sus peinados, pelo y todo, tratan de exponer lo contrario a lo que es su sexo en la vestimenta, en su arreglo y todo. Y lógicamente sí logran un efecto muy a la vista, ¿verdad? En el que, aunque son plenamente, en este caso hablemos de un hombre, pero externamente se visten, se arreglan, se conducen y hasta hablan como que fueran una mujer. Exacto, pero sin llegar a ser un transgénero. Sí, sin llegar, solamente sin operarse, por ejemplo, sin llegar a esos extremos. Ajá. Y todo al final está llevando en este caso, a una vida sexual incorrecta, inadecuada. Podría ser un homosexual o un bisexual, las dos cosas, ¿verdad? Buenísimo, gracias Eric, gracias amigos. Sí, Frank, ¿querías decir algo? Y tal vez explicar un poco el término homosexual. Todos creo que lo entendemos y solo yo quiero hacer mención de cuándo se originó este término. Queridos amigos, se originó en el año 1869 por un doctor alemán ahí, Karl Berninger. Y resulta que, lo digo porque ese es un término nuevo, relativamente hablando, y en nuestras Biblias actuales ya aparece este término, pero si fuéramos a las Biblias del tiempo de la Reforma, por ejemplo, no se encuentra este término. Este término la Biblia lo va a reconocer de otra manera y por eso cuando vemos traducciones antiguas tal vez no sale el tema de homosexualidad y a veces mucha gente dice como no aparece en la Biblia antigua, entonces no hay problema con esa práctica.
pero lo quería también mencionar porque es otra confusión que se da muchas veces. Muchas gracias, Frank. Y ya se dieron cuenta que este programa va a estar sumamente interesante y vamos a abordar distintos temas de los que estamos hablando en este momento. Y es que este programa no queremos juzgarte, no queremos evaluarte como persona, sino queremos buscar lo que dice la Biblia. Y referente a diversos temas enfrentamos a lo largo de nuestra vida, como bien lo mencionábamos acá. Y hablando de este pecado, hoy trataremos el camino de qué dice la Biblia y qué herramientas brinda para salir de esta dicha práctica. Así que le dejo el tiempo a Frank, sí, para conversar de este tema. Sí, gracias. Queridos amigos, y principalmente si tú eres una persona creyente, lo que dijo Julio es muy importante, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar, pero sí hay 2 o 3 aspectos que sí queremos mencionar. En primer lugar, la comunidad creyente no puede ser homofóbica. ¿Cómo se dice? Homofóbica. Gracias. Homofóbica. Ya, no debemos ser así. No debemos hacer así, porque hay un tema del amor de Dios que nosotros hemos recibido. Más adelante lo vamos a explicar con unos versículos bíblicos. Y nosotros tenemos que reflejar ese amor de Dios, ¿sí? Pero también es un tema que no podemos ignorar. Es decir, realmente hacernos de la vista corta o ser como el avestruz que mete la cabeza dentro de la arena, tampoco podemos hacer. Sino que lo que tenemos que es abordarlo con el tema de la gracia. Amén. De la gracia que Dios nos ha dado. Y más adelante, queridos amigos, tenemos unos versículos interesantísimos donde nos muestra que todos hemos estado en una condición de pecado en algún aspecto y es a través de... Hay debilidad, hay fragilidad y la Biblia nos conmina, nos mueve a escapar, a apartarnos de aquellas formas de vida que la Biblia llama pecado, que destruyen al hombre, le hacen daño y aunque a uno le pueda parecer atractivo practicarlas, en realidad está uno labrando una autodañarse a uno mismo. Entonces, por eso la Biblia es la expresión del amor de Dios, pero el amor de Dios es la verdad que nos hace libres. Y esto, pues, como decías, Frank, se plantea a muchos órdenes de la vida, pero en este tema en particular es importante porque nosotros, ni Jesús vino a condenar, ¿verdad? Él vino a rescatar y a salvar, pero Él predicó la verdad y la verdad muchas veces toca esa llaga o toca esa área en la que yo seguramente puedo estar fallando y necesito recibir la verdad. A veces no me va a gustar porque yo estoy ahí, pero es una medicina, es algo que si yo lo alcanzo a comprender como Dios lo quiere enseñar y como Dios lo estableció, me va a hacer libre y me va a quitar cargas y me va a bendecir en mi vida para adelante. Así es, hay una salida. Sí, exactamente. Sí, una salida, una verdad que Dios dio, pero también da una salida. Amén. Así es como todas las cosas, ¿verdad? Para Dios no hay problemas, solo soluciones. Pero yo quisiera comentar algo porque realmente el homosexualismo es algo que afecta, bueno, en especial empieza, yo podría decir, hay muchos niños que en su inocencia de niños han sido abusados y tal vez ellos vinieron normales, ¿verdad? Venían bien, pero alguien vino, un familiar podría ser, un amigo, no sé. Con mucha frecuencia pasa. Un familiar adulto, ¿verdad? Que vino y se aprovechó de ellos y ocasionó y produjo en ellos esa inquietud o esa situación con la que ellos no venían. Y entonces ahí inició una desviación. Correcto. Y qué importante es que si tú que nos estás escuchando tuviste esta situación y eso te hizo inclinarte hacia el sexo opuesto y que es... Hacia el mismo sexo. Perdón, hacia el mismo sexo. Sí, correcto. El mismo sexo, o sea, te hizo inclinarte hacia el mismo sexo. Esto, Dios da muchas salidas, ¿verdad? Dios nos quiere, te quiero decir, tú puedes ser libre, ¿verdad? Tú puedes ser libre y este tema es importante precisamente porque en el Señor, en el verdadero cristianismo, hay esperanza.
si alguien puede apoyar y ayudar a alguien que está en una situación de estas, es Dios, su palabra, su verdad. O sea, no es que la Biblia los vaya a tildar de malos, sino que al contrario, en la palabra hay un rescate para estas vidas, ¿verdad? Y justamente, Sandrita, ya que estás hablando un poquito acerca de las causas, ahora hablemos un poquito de las causas, después vamos a llegar al tema de por qué es un problema o un pecado. Totalmente de acuerdo contigo, Sandrita. Y yo quería traer aquí a alusión un estudio que se hizo en la República, en Dinamarca, sí, de una muestra de 2 millones de personas. Wow. Y que se les hacía la pregunta acerca de cuáles fueron las principales raíces o motivos. Y en términos generales decían, hay dos grandes esferas que contribuyen al homosexualismo. Decían, en primer lugar, hay una incidencia mayor en el área urbana que en el área rural. Decían. ¿Y por qué área urbana? Porque en el área urbana lo que pasa en aquellos países y en nuestra región no estamos exentos, resulta que papá y mamá se van a trabajar, dejan a los niños solos. Entonces, en las áreas urbanas, por la presión, ¿verdad? El costo de vida y todo, entonces papá y mamá tienen que ir a trabajar. Y entonces el niño o la niña queda altamente expuesta a la televisión, al internet. Y desde ahí entonces comienza a haber una afección en el tema, sí, de la identidad sexual. Ese es por un lado. Y luego el otro del estudio decía también la ausencia del padre o de la madre, ya sea una ausencia física o una ausencia emocional, espiritual del padre o de la madre. Entonces, cuando el papá no está, por ejemplo, entonces los hijos tienen que depender 100% de la mamá. O si el papá sí existe en la casa, pero no hace su función como padre, su función de masculinidad, entonces ahí los hijos comienzan a desviarse. No digamos el abuso, digamos, del padre o de la madre. O de parientes, Frank. O de parientes, sí. Muchas veces son los primitos, los tíos, los hermanos, con el perdón de todos los que nos escuchan, que guardan y libran su corazón. Pero hay mucha gente que se aprovecha de la soledad de aquel pequeño y en un momento dado abusan de él o de ella y les causan traumas psicológicos, pensemos, cuestiones de frustraciones donde se concibe un rechazo total al sexo opuesto, digamos, por la forma en que abusaron de él o de ella, o por lo contrario también quedan reseñas de algo que biológicamente después se vuelve como que algo que se vuelve atrayente, es extraño, pero es el abuso, es el aprovechamiento en los pequeños, porque sí, muchas veces desde ahí viene esa situación, cuando lo podemos ver desde el punto de vista de un golpe o de un dolor que se recibió, ¿verdad? Trauma. Ajá, sí, definitivamente. Y es una edad, por lo regular, sucede en la infancia, una edad donde son muy vulnerables y ellos no pueden entender eso como para poderlo superar, ¿verdad? Y decir, esto no puedo ser así, ¿verdad? Sino que sí es una situación compleja que de verdad necesita la ayuda especialmente de Dios, ¿verdad? Así es, totalmente. Buenísimo, sí, y justo lo que estaban hablando y amigos, si tú nos estás escuchando y probablemente te hace la pregunta, bueno, sí, yo tengo a alguien cercano que fue abusado en la infancia, ¿cómo puedo hacerle? ¿Qué puedo hacer para lograr, salir adelante? Y eso es lo que vamos a estar hablando precisamente en el siguiente capítulo, el siguiente programa acerca de estos casos que estamos abordando hoy o las causas del tema del homosexual, ¿verdad? O el homosexualismo. Así es. Y queridos amigos, totalmente de acuerdo. Vamos a hablar acerca de cómo abordar estos temas. Pero las causas son principalmente estas, ¿verdad? Las que hemos mencionado. Hay yo diría un mito, o realmente no es mito, pero bueno, sí es mito. Pero lo que quiero decir es de que se dice que el homosexualismo ya viene predeterminado en los genes. Ajá. Sí, y queridos amigos, nosotros estamos hablando de factores externos, es lo que decía Eric, Sandrita, ¿verdad? El abuso de un pariente, una experiencia. La influencia del medio. La influencia del medio, televisión, internet, amigos.
para nosotros, los creyentes, son factores externos. Pero sí se habla acerca de que el homosexualismo viene predeterminado en los genes. Y esto realmente no, científicamente, y no tenemos tiempo para entrar a eso, pero científicamente no procede. Lo que sí hay es una predisposición. Y quiero explicar esto, y esto lo estoy tomando del experto en el genoma humano, que es Francis Collins. Ustedes lo pueden averiguar ahí. Y resulta que él dice, miren, no hay una predeterminación, sí hay una predisposición, pero médicamente nosotros podemos estar predispuestos a muchas cosas. Por ejemplo, alguien puede venir predispuesto a la diabetes, predispuesto a la artritis, predispuesto a algo gastroestomacal, ¿sí? Pero es simplemente algo que en nuestra conformación biológica hay una cierta debilidad, pero que no necesariamente porque yo tengo una predisposición médica voy a ser diabético, voy a ser artrítico, sino que si yo tengo una predisposición, por ejemplo, a la diabetes, y me cuido, mantengo mi peso, mantengo el balance nutricional, no hay ningún problema. Entonces, lo que queremos decir es que no hay una predeterminación, porque eso es lo que dicen. Correcto. No, yo ya vine predeterminado a ser mujer en el caso de un hombre o viceversa, y por eso es que tengo que comenzar a hacer todas estas prácticas de ser transvesti, transgénero o declararme homosexual por definición. Así que eso es algo que queremos aclarar, ¿verdad? No hay científicamente nada que diga que es predeterminado en los genes, y ahí hay mucha literatura acerca de eso. Sí, definitivamente, porque una mujer tiene XX y el hombre XY. Entonces no hay ninguno que venga como XY o algo así, ¿verdad? Solo hay esas dos opciones, ¿verdad? Y como Dios los creó desde el inicio, ¿verdad? Entonces sí, eso sí está bien definido, y creo que particularmente pienso que hay mucha influencia, mucha mentira, ¿verdad? Que a que el hombre se ve expuesto o la mujer, y que vienen a afectar su mente, unas mentiras, ¿verdad? Y son mentiras que se creen como que fueran verdades. Y entonces eso va dañando muchas veces el hecho de que alguien pueda creerse que es verdaderamente hombre o verdaderamente mujer y que tiene todo lo que necesita para hacerlo, ¿verdad? Porque ha creído mentiras. Y si pudiéramos nosotros platicar con alguien, alguien que esté padeciendo esto, podríamos darnos cuenta de que desde el inicio empezó a creer mentiras. Y esas mentiras se hicieron tan fuertes, tan sólidas, que se creen como verdades, ¿verdad? Ese es otro punto. Así es. A mí algo, perdón, Frank, algo que me llama mucho la atención, y porque bíblicamente, recuerden que estamos que dice la Biblia, pero bíblicamente la Biblia dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer, hombre y mujer, y los creó complementarios para que en la biología y en el ser complementarios pudieran procrear lo que es la familia, tener una vida sexual que también Dios la estableció en lo saludable, que es por supuesto la mujer con el hombre en el momento oportuno y correcto. Eso es algo que Dios lo vio, lo hizo y lo hizo agradable. Pero la degeneración de esos principios de moralidad y aún de el orden físico, ¿verdad? Como decía Sandra, de los genes de hombre o mujer, ha hecho que se distorsione esto y luego se vuelvan hasta corrientes tan fuertes cada vez más. Hoy que se difunde todo tan rápido y se pone de manifiesto que el que quiere estar en esta posición de vivir en homosexualidad y declararlo al mundo, se ha generado corrientes como enseñarle a los niños desde pequeños a que aunque nacieron hombrecitos, pueden escoger ser mujeres, ¿va? Porque de repente te gusta más, ¿va? Pero ya es como aquel niño que le quieren ofrecer un dulce malo, pero se lo ofrecen también, que el niño se lo come porque él lo que quiere es disfrutar el dulcito. Y entonces le dicen, tú naciste así, pero ahorita puedes escoger si quieres ser el otro sexo. Y entonces
esto empieza a degenerar en un pensamiento que se acepta como aprobado en los derechos de cada quien, pero que realmente se sale del orden. Y al salirse del orden establecido por Dios, esto genera muchas consecuencias, porque el hombre no es solamente carne, es espíritu y es alma. Y ahí hay cosas tremendas, ¿verdad? Que como decía Sandita, y decíamos, no porque alguien se cambie el sexo físicamente o se mutile algo por ahí, va a ser del otro sexo, porque internamente, fisiológicamente no se puede, mucho menos espiritualmente, porque hay una designación que Dios hizo, ¿verdad? Y yo creo, Eric, que ya estás tocando el fondo del problema, porque queridos amigos, si ustedes se preguntan por qué nosotros creemos y decimos que el homosexualismo, el transgénero, el bisexualismo y todas las definiciones que vimos es pecado, Eric lo dijo muy bien, el fondo del problema comienza desde la creación misma. Así es. Cuando se hacen todas estas variantes, es una afrenta contra el diseño de Dios. Así es. Dios lo diseñó de esta manera, porque Él sabe en su sabiduría eterna que ese era su desarrollo y era lo mejor. Y cuando nosotros intencionalmente venimos a cambiar ese patrón, ese orden que decía Eric, o ese diseño, entonces realmente es como decirle a Dios, de verdad no sabías lo que estabas haciendo. Dios se equivocó. Te equivocaste conmigo, ¿sí? Y esto es algo así como cuando y voy a usar la figura que utiliza muchas veces la Biblia del alfarero y del barro. Uh-huh. Y eso es como que el barro le diga, mira, alfarero, realmente no eres experto en hacer un vaso o un jarrón de mí. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo.Nosotros no tenemos ese nivel, ¿sí? Porque no somos dioses. No somos dioses, sí, no somos creadores, no. ¿Sí? Sí, somos administradores de una naturaleza que Dios nos ha dado, pero no somos creadores. Nosotros no creamos absolutamente nada. Aunque hay mujeres que dicen que yo estoy criando a mi hijo, ¿verdad? Pero tiene toda connotación. No, entonces, ahí está el fondo del problema. Ahí está el fondo del problema porque nosotros, en otras palabras, estamos insultando a Dios diciéndole, tú no sabes lo que hiciste conmigo. Sí. Y entonces ahí es donde viene el problema. Ahí es donde está el fondo del problema. Y eso es, como lo dice la Biblia, que ahorita vamos a entrar y Sandrita trae ahí un pasaje muy interesante que vamos a analizar después del corte, pero eso se vuelve una abominación, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia lo va a comenzar a declarar, no solo el homosexualismo, sino que ahí vamos a ver que hay una serie de pecados que posiblemente muchos de nosotros caímos en eso y el Señor nos ha limpiado en su gracia, pero para el Señor eso es, entre otros comportamientos, es una abominación. Y cuando la Biblia utiliza la palabra abominación, es que es un desagrado profundo. A Dios le desagrada profundamente cuando nosotros tenemos esa actitud de decirle, querido Dios, te equivocaste conmigo, ¿sí? No sabes lo que estás haciendo. Y de hecho, ¿verdad? Como si tú eres un padre de familia, papá o mamá, ¿cómo te sientes cuando llegan tus hijos y te dicen, papá, realmente sos un ignorante, o mamá, sos una ignorante, no sabes hacer lo que fuiste llamada a hacer? ¿Cómo nos sentimos los que somos padres de familia? Claro que nos ofende, ¿sí? Porque nosotros en una muy buena disposición, con mucho amor, con toda la entrega, con todo el sacrificio, con todos los recursos, estamos dando lo mejor a los hijos. Y cuando ellos vienen y nos dicen, no sabes lo que estás haciendo, es ofensivo, duele. Y eso es lo mismo que Dios siente. Excelente. Y es que es increíble, pero Dios es el fabricante, ¿verdad? Uh-huh. Él es el que nos fabricó, nosotros somos su producto de fabricación. Y realmente Él nos hizo con propósitos a cada uno, y todos los seres humanos aquí en la tierra traen un propósito definido por Dios. Que lo hagan, esa es otra cosa, que lo quieran cumplir y llevar a cabo, pero muchos se pierden de ese verdadero propósito de conocer por qué los pusieron aquí en la tierra, por qué están aquí, para qué están. Y el mismo hecho de no tener ese norte, ¿verdad? Ese conocimiento, nos hace desviarnos, o puede hacer a alguien desviarse por cosas que no son. Porque realmente Dios a cada uno nos dio
un norte, un propósito, y si nosotros no lo vamos a encontrar, ninguna persona, cualquier persona que exista en este mundo, no va a encontrar su verdadero propósito fuera de Dios. Va a buscar muchas cosas, y ahí ustedes pueden ver tanta gente que tiene éxito materialmente, pero solo eso tienen, éxito, pero por dentro hay un vacío, porque no han encontrado su verdadero propósito. Entonces, yo podría decir, un homosexual se está perdiendo del verdadero propósito que Dios tiene para él y está dejando de disfrutar cosas maravillosas para su vida. Y el para diablo... él, para ella. Ajá, para él o para ella, sí. Así es. Entonces, pero qué interesante es que nosotros podamos comprender que hay dos tipos de personas. La que hace la voluntad de Dios y le dice, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, o a la que Dios le tiene que decir que se haga tu voluntad. Así es. Qué interesante. Gracias, Sandrita. Gracias, amigos. Y precisamente este tema de la homosexualidad queremos demostrarle o llevarlos al amor de Dios por medio de su palabra, pero también ese amor nos lleva a encontrar la verdad. Así que este primer segmento vimos las causas que nos pueden llevar a este pecado, y en el segundo segmento vamos a hablar de las consecuencias que nos puede llevar este pecado. Así que vamos a un corte y volvemos en unos momentos para iniciar nuestro segundo segmento de este tema tan interesante que es la homosexualidad. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Bueno, queridos amigos, volvemos nuevamente a este segundo segmento de este programa que está muy interesante acerca de la homosexualidad, sus consecuencias. Sin embargo, antes de entrar o llenar o conversar acerca de las consecuencias, queremos ver qué dice la Biblia acerca de este tema, qué menciona acerca de lo que estamos hablando. Así que te doy el tiempo, Sandrita, para ver qué tienes para decirnos. Gracias, Julito. Justamente en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 9 al 11, hay un pasaje que es tan interesante e importante que nosotros lo aprendamos, lo conozcamos. Y dice: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje pone una serie de pecados al mismo nivel, al mismo nivel. Y me llama la atención: no se dejen engañar ni los inmorales ni los idólatras. De verdad, a veces ponemos el pecado del homosexualismo, los afeminados o bisexuales, como algo tremendo, ¿verdad? No, un gran pecado. Sí, y él es homosexual. ¡Hala, qué horror! ¿Verdad? Pero la verdad es que hay otros pecados que están en el mismo nivel. Los borrachos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién no se ha emborrachado alguna vez o estuvo en ese momento? Pero Dios lo rescató y Dios quiere que nosotros nos consideremos a nosotros mismos cómo estamos viviendo nuestra justicia. Porque nuestra justicia, ¿qué es la justicia? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y al decir su justicia es cómo es mi conducta con los demás, ¿verdad? Entonces yo debo considerarme primero, porque el homosexualismo
está al mismo nivel que podríamos decir que los pecados que está mencionando acá en 1 Corintios, ¿verdad? Y voy a reaccionar a lo que Sandrita dijo cuando dijo borrachos. Era una alusión personal. La verdad, no. Bueno, pero tú sabes, al que le venga el guante. Que se lo plante. Y efectivamente, lo menciono ahorita, me río de eso, pero antes de conocer al Señor en mi época universitaria, definitivamente yo entraría en esta clasificación como borracho. Sí, de verdad, tomaba bastante, viernes, sábado, era parte de pertenecer a esa comunidad universitaria. Y realmente, si estás en esa condición o en cualquier otra de las que menciona acá, estamos al mismo nivel de un homosexual. Entonces yo podría haber dicho, a la luz de esto, en esa época universitaria, yo podría ser clasificado ante los ojos de Dios como homosexual. Claro que sí, porque es del mismo nivel. Pero como decía Sandrita ahí en el versículo 11, ahí es donde viene la esperanza. Y más adelante vamos a hablar de eso y principalmente en el otro programa. Pero dice, pero habéis sido lavados. Y me gusta el término lavados, porque realmente el pecado, esta ofensa, esta afrenta contra Dios, realmente nos mancha delante de Él, pero por medio de Cristo Jesús, que lo dice más adelante, ¿verdad? Por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, nosotros somos blanqueados, somos lavados. Y esa es la esperanza que queremos comunicar a todas estas personas, no solo el homosexualismo, aquí podemos hablar y seguramente vamos a tener otros programas donde vamos a hablar de la avaricia, de todo. De la idolatría. ¿Sí? ¿Quién no tiene idolatría? Pero hoy por hoy estamos aquí hablando de este patrón sexual y también Sandrita y Eric, me llama la atención que este pasaje habla 2 o 3 veces de patrones sexuales, porque dice afeminados, ¿verdad? Habla de los adúlteros, ¿sí? Entonces, que realmente están en la misma condición. Hay fornicarios, ¿verdad? Y entendemos estafadores. Sí, pero en el plano sexual tenemos fornicarios, que es aquellos de que son solteros, pero están teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. Y ese es otro tema, otra realidad. Claro. Tenemos los adúlteros, que la Biblia lo interpreta como alguien que está casado, que yo debo ser leal sexualmente hablando con mi esposa o mi esposo. Sea muy hombre o muy mujer, pero andan pecando. Andan pecando. Y eso es desagradable. Porque heterosexuales, pero malos, ¿no? Exacto, porque están ahí. Igual de malos que un homosexual, ¿verdad? Exactamente, es lo que aquí está diciendo el versículo, ¿verdad? O sea... Y yo quisiera añadir algo dentro de lo que estamos compartiendo ahorita, porque alguien dirá, ¿cómo así que sea peor o más grave o que todos sean graves? Y cada una de estas conductas descritas en este pasaje es una actitud que afrenta a Dios porque es mala y daña a otros y al que lo hace. Pero en algún momento puede ser que haya un ladrón que se deleite robando a ustedes, porque ¿qué le importa hacerle mal a otro? Pero digamos, en su actuar, al robar, él dirá, pero le robé a uno que es malo, o le robé a uno que es un estafador. Tenía mucho. Tenía mucho. O le robé al Estado. Robin Hood, algo lo que sea. Pero digamos, eso no hace que eso deje de ser un pecado. Hasta uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Por decir algo, robarás. ¿verdad? Pero así, igual cualquier otro, digamos, cuando hablamos de un avaro, ¿verdad? Dice, ¿qué tiene malo ser avaro? Solo porque uno es agarrado, garra o qué sé yo, no se ¿verdad? come el banano para no tirar la cáscara. Sí, pero a lo que voy es, así, estas acciones que no parece que fueran tan malas, pensemos, son abominables para Dios, porque nos hacen dañar a los demás y destruirnos a nosotros mismos. Y son egocéntricas. El ego está... Es para darme yo a mí. Y en el mismo plano, y uno dice, porque a lo que yo voy es, bueno, y entonces aquí se habla de los homosexuales, o los adúlteros, o los fornicarios. Querido amigo, nadie viviendo estas cosas, escúchame, nadie es feliz. Nadie es pleno, porque vive en la oscuridad, o si es tan descarado que lo hace a la luz, sea lo que sea, pero no puede ser feliz, porque de por medio hay
daños colaterales, daños al mismo cuerpo, como hablamos, Frank, hasta enfermedades se pueden alcanzar, pero espiritualmente hay una frustración y el vacío se hace más grande porque eso nos sacia y está uno viviendo una vida alejada de Dios. Entonces, este es el punto, ¿verdad? Que esto que estamos hablando, todo lo que vivimos que era malo nos alejaba de Dios. Hasta que, como vos decís, me gusta tanto, yo fui esto, yo podría decir yo fui aquello y lo otro, pero ahora en Cristo mi vida tiene otro sentido, ¿verdad? Así es. Y queridos amigos, tal vez cuando leímos este pasaje alguien podrá decir, bueno, yo entiendo que ustedes lo están, o la Biblia lo está poniendo todo al mismo nivel, pero realmente ahí tampoco dice que es tan malo y tan ofensivo para Dios. Y yo tengo otro versículo que quiero compartir con ustedes, que es Proverbios 6 del 16 al 19. Y dice así, y es para que ustedes vean por qué realmente para Dios esto es pecado. Y dice el versículo, 6 cosas aborrece Dios. Entonces aquí estamos hablando de aborrecer, ¿verdad? Dios realmente repudia, Dios realmente le desagrada profundamente. Ese es el significado original. Hay 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuáles son? Dice el versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, que estaba ahí en 1 Corintios, la mentira, ¿verdad? La blasfemia, el engaño, las manos que derraman sangre del inocente. Y ahí nos identificamos, decimos, eso sí, yo sí lo aborrezco. Pero en la categoría de Dios está al mismo nivel. Dice el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inocuos, los pies presuntuosos al correr del mar, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice, Dios aborrece todo este tipo de comportamientos que son aquí el mismo reflejo de 1 Corintios. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, ¿verdad? O sea, mentimos, estamos en la misma categoría y no solo en la misma categoría, sino que Dios lo aborrece. ¿Sí? Totalmente. Entonces, estamos en ese mismo plano. Qué interesante, Frank. Dios nos creó, hizo su creación, somos sus criaturas, hechas por Él, con todo lo que necesitamos para funcionar de acuerdo a sus propósitos. Pero nuestro enemigo, porque tenemos un enemigo que es Satanás, que es el que gobierna este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice. Satanás, él no puede crear, pero él hace un trabajo y es torcer lo que Dios ha creado. Y es un ataque directo al trono de Dios. Entonces, esa es una obra del enemigo. Él quiere, Dios hizo todo perfecto, dice que, pero los hombres se buscaron muchas perversiones, pero nos hizo bien, nos hizo completos. Yo quisiera enfatizar eso, ¿verdad? Dios nos hizo así, pero el enemigo, como él no puede crear, entonces se dedica a torcer lo perfecto de Dios. Entonces, reconociendo eso, yo quiero decirle a la audiencia que nos escucha, ¿qué debemos hacer nosotros? Lejos de ponernos en contra o criticar y señalar, debemos ser aquellos que lleven amor, ¿verdad? Para rescatar, ¿verdad? Rescatar y no permitir que se tuerza lo que Dios ha creado bien. Así es. Correcto. Así que ya hemos explicado entonces, queridos amigos, la base bíblica, por qué Dios le desagrada este tipo de conductas. Hay muchas conductas, muchos patrones, muchos hábitos, como decía Eric, que están en el mismo nivel. No hay uno más, otro menos. Y solo quiero explicar esto antes de entrar a la siguiente parte. Y es que muchas veces por el contexto que traemos de algunas otras creencias, tendemos a clasificar los pecados, ¿sí? Tendemos a clasificarlos. Entonces uno dice, bueno, homosexualismo es escandaloso, Dios realmente repudia, Dios, esto sí que es casi imposible para Dios cambiarlo, pero la mentirita se vale. Y eso no es tan ofensivo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios lo pone al mismo nivel, lo pone al mismo nivel. Y si el Señor te está hablando en esta oportunidad, diciendo si tienes alguno de todos estos patrones,
es tiempo de cambiar, ¿verdad? O los ojos altivos. O los ojos altivos, imagínate. ¿verdad? El orgullo, ¿sí? La prepotencia, todo eso. Entonces, Sí, yo tengo una frase justo para este tema que dice: la religión te hace ver los pecados del otro. La relación con Dios te hace ver los tuyos. Amén, qué Así O es. lindo. sea, al final de cuentas todo se trata de relación Así y en este tema que es tan interesante muchas veces tenemos, como bien lo mencionaban, el repudio de decir, aquel está pasando por problemas de homosexualismo, cuando este versículo nos está dejando en claro que todo está al mismo nivel. Ujú. Y si bien es cierto, ver y buscar la palabra de Dios, buscar la verdad a través de su amor y perdón, ¿verdad? Así que seguimos, ¿verdad? Con las consecuencias de la homosexualidad Ujú. para hablar de ese tema. bueno, son muchas las Sí. consecuencias. Habría una manera de clasificarlas. Hay físicas, hay emocionales y lógicamente ya vimos las espirituales. Ujú. Tal vez entre las físicas, las más complicadas, es lógicamente pues hay un aumento en la transmisión sexual de las enfermedades sexuales. Así es. Eso es realmente una realidad. Otro, en el caso del homosexualismo entre hombre y hombre, hay un riesgo del carcinoma rectal. Ujú. Porque lógicamente no fue diseñado, ¿sí? Nunca. El recto para eso, entonces hay una propensión y hay estudios donde el carcinoma se comienza a dar. Entonces ese es, digamos, en la parte física. Y no digamos a todos aquellos que ya están practicando el transgénero. Aquí podemos pasar mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero simplemente con ver en el internet fotos, testimonios de realmente del problema que se tiene en el cambio, en la mutilación de uno de los miembros. Y he oído de muchas personas que se han cambiado de sexo. Y al cambiarse y darse cuenta de todo eso que les afectó en su salud, en Su ser. se arrepienten. Y quisieran volver a su forma original, ¿verdad? Y todo eso causa frustración, depresión, ansiedad, Suicidios, tantas suicidios cosas. y una inconformidad, ¿verdad? Realmente es algo, lidiar con eso debe ser algo muy duro, ¿verdad? Muy duro. Sí. Ujú. ¿Y qué de los efectos emocionales? Ujú. Cabal. Yo quisiera compartir algo que siento que debe de llegar al corazón. La vida sexual distorsionada, o sea, teniendo un sexo hombre con hombre o mujer con mujer, no produce el verdadero efecto de unidad. Es más, como decías, Frank, una relación egoísta donde me quiero satisfacer y sentirme bien yo, pues, ¿verdad? Con la forma en que yo creo que estoy haciendo bien, aunque lo estoy haciendo incorrectamente. Entonces solo se produce placer, algo muy temporal, pero no hay efectos de unidad o de integración. Oíme esto, jamás podrán ser una sola carne, como dijo la Biblia, porque eso es para el acto sexual normal, Totalmente. hombre y mujer. No serán dos positivos o dos negativos, pero nunca podrán producir el efecto de integrarse o generar un bienestar que puede tener una relación sexual correcta como Dios lo determinó. Entonces, Dios es el que nos fabricó. Por más que alguien se idee pensamientos de cómo tener placer y que quiera hacerlo hombre con hombre, no se generará el bienestar que Dios quiso darle a esto, ¿verdad? Entonces, realmente la naturaleza de Dios no puede ser burlada desde ningún punto de vista. En la homosexualidad, la persona se autoengaña porque sus sentidos fueron desviados de lo verdadero. Entonces, solo se vuelve una prisión, una atadura o una cadena difícil de soltar que produce muerte al alma, porque es un pecado. Aunque estés vivito y coleando físicamente, pero tu alma se está desmoronando. Ujú, ujú. Y mucha gente vive como en una prisión. Y aunque hacen aquello, saben que aquello al final no les produce la plena satisfacción. Entonces, es ahí donde la verdad llega, ¿verdad, Frank? Pero sí, es una de las consecuencias que el hombre se deteriora. Sí. Y aunque por fuera se sonrían, pero por dentro no. Y hay estudios, ¿verdad, Eric? Donde justamente lo que estás diciendo, que todo eso se traduce en ansiedad. Yo leí una vez un estudio, perdón que no tengo ahorita la fuente, pero decía
el 30% de los que practican la homosexualidad y todas sus variantes están ligadas al alcoholismo. Porque me imagino que drogas también. Drogas Sí. que van de la mano, se quieren Van de escapar la de lo que esa realidad, pues, porque como decías, ¿verdad? No hay paz permanente. Hay alcohólicos, hay gente que se quiere suicidar. Los porcentajes, tengo un estudio ahí de que hay un sentimiento del 50% de suicidio entre los homosexuales, un 30% en alcohol, en drogas. El aumento de la ansiedad es altísima. Entonces, esas son las consecuencias de vivir en este estado, ¿verdad? Y realmente, como decías, Eric o Sandrita, no se llega finalmente a vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso ahí cuando Jesús dijo ahí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la di como el mundo la da. Porque realmente todos esos patrones es porque se dice que el mundo te va a dar esta felicidad y no te la da con estos hábitos o con estas conductas. Con Dice, tantas mentiras, ¿verdad? No, que sino hay. que es Jesús el que está diciendo, yo soy el que doy la fuente de la verdadera paz. No es el mundo, no es todos estos patrones. Y por lo tanto dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si estás conmigo, sí vas a encontrar esa verdadera paz, esa verdadera identidad por el verdadero propósito, como decía Sandrita. Amén. Así es. Y cómo es de importante poder entender que una persona que tiene este tipo de desviaciones es una persona que no se acepta como Dios lo hizo, ¿verdad? Pero sí demandan que los demás los acepten. Entonces es un poquito contradictorio, ¿verdad? Queremos ser aceptados por una sociedad, pero yo no me acepto como Dios me hizo, ¿verdad? Y esa inconformidad me hace tener todo esto que tú decías, ¿verdad? Esa falta de paz, esa falta de un conformismo, de vivir uno plenamente, ¿verdad? Eso no es vivir plenamente, eso es estar como en arena movediza, ¿verdad? Viviendo una vida que no es la mía, ¿verdad? Así es. Es como que tenemos este frasquito aquí, ¿verdad? Esta botellita, y fue diseñada y hecha con toda su estructura para algo. Pero si yo vengo y la pongo en el fuego, no fue hecha para eso, ¿verdad? Y así mismo nosotros fuimos creados para algo y si yo me pongo en otra situación que no es la que Dios planificó, definitivamente no voy a funcionar bien. Imposible, ¿verdad? Yo siento que lo que estamos compartiendo, el enfoque principal, como ya lo hemos dicho, es no condenar a nadie. Nosotros amamos a todas las personas por igual y eso hizo Jesús. Él no hizo excepción de personas. Él no pudo ni le dio como que dice cabida al pecado para aceptarlo. El consejo de él era, yo no te condeno, solamente ya no lo sigas haciendo. No peques más. Ajá, correcto, ¿verdad? Entonces, estamos enfocando este tema porque sabemos, queridos amigos, que es una prisión de oscuridad. Es algo de lo que la gente quisiera salir y tal vez no puede. Y la solución está en Jesucristo. Es el único que tiene la solución. Sí, y no es en una religión, no es en un ambiente de una congregación o iglesia, es en recibir a aquel que puede hacer el cambio en mi corazón, a Jesucristo, ¿verdad, Frank? Totalmente de acuerdo. Y voy a regresar otra vez a ese pasaje que me tiene dando vueltas ahí en la cabeza de 1 Corintios, que leímos, ¿verdad? 6, 9 a 11. Tal vez le hicimos mucho énfasis a la primera parte, pero era necesario, pero la segunda parte de este texto nuevamente nos llama la atención. Dice, y esto eras algunos, y yo ya confesé aquí que yo era parte de esos. Sí. Todos estábamos yo ahí. también estaba en una de esas. Sí, porque si alguna vez mentimos y todo, ya estábamos. Estamos todos. Varias, sí. Entonces, varias. Sí. No estamos por buenos. No estamos por buenos, no estamos por buenos. O sea, todos estuvimos en esa condición, pero estamos hablando en pasado, que esa es la ventaja y eso es lo que te queremos transmitir si tú estás luchando con esto. Dice aquí,
muchos de nosotros fuimos en esa misma condición, pero, y dice esta versión, pero 3 veces, dice, pero, la versión que yo tengo dice, pero ya habéis sido lavados. Amén. Es decir, nos quitó esa mugre, esa suciedad, por haber estado envuelto en cualquiera de estas conductas. Igual obedece para el homosexualismo. Así es. Y luego dice, pero ya habéis sido santificados. Y aquí en la Biblia, santificado significa no hecho santo, ¿verdad? Como una aureola, sino que ya fuimos apartados. ¿Sí? Y aquí es el mensaje de esperanza. Si tenemos esos patrones, mucha gente cree que ya está esclavizado y no puede salir de eso. Pero en Cristo Jesús, que es el final del versículo, que es el que realmente nos puede cambiar, dice, no solo nos lava, sino que nos aparta de eso. O sea, rompe las cadenas, rompe el medio ambiente donde estás y nos separa completamente. Y nos justifica. Y nos justifica. Y luego nos justifica, ¿verdad? Nos hace justos delante de Él. Aunque nos hayamos manchado, Él nos mira justos. Como que no había un dictamen de condenación, sino que realmente somos libres, era lo que Eric decía al principio. ¿Y todo por medio de qué? Por medio de el Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo que va a obrar en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Frank. Gracias, amigos. Sí, es que con esto no queremos que te sientas condenado o que no tengas esperanza para salir de esto. Amén. Tenemos un Dios de misericordia y como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Así que tenemos esperanza en Jesús, tenemos esperanza de que Él puede sacarnos de esta situación y podemos vivir conforme lo que dice su palabra, vivir en paz, vivir en amor y vivir en gracia solo como Él lo puede dar. Así que, amigos, hemos llegado al final de este programa. Si tú tienes alguna duda o tienes alguna inquietud acerca de hablar sobre este tema, te invitamos a que puedas escribir por WhatsApp al teléfono 5995-5778. Escribir ahí qué puedas estar pensando, atravesando, la situación que puedas pasar. Y ahí pastores van a estar contactándote a ti para poder hablar acerca de este tema tan interesante, pero también tan delicado. Seguiremos hablando en un futuro nuevamente de este tema tan interesante que no nos dimos abasto en este programa, ya que es un tema bastante profundo que es necesario hablarlo. Así que esto fue todo por este momento. Gracias por sintonizarnos nuevamente y te esperamos el próximo lunes en este programa que es ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias, amigos. Que tengan un feliz día. Nos vemos. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?